Esta mañana, acá en el capítulo número 26 del libro de los Hechos, la semana pasada estuvimos viendo el capítulo número 25. Bueno, ¿y quién de ustedes se acuerda de qué cosa hablamos? Creo que hacía más frío que hoy, así que seguramente las neuronas estaban, ¿no?, clausuradas, ¿no? Estaban, ¿no?, en estado de congelamiento. Pero alguien habrá venido con las neuronas sin congelar el domingo pasado. Estaba muy frío. Muy bien. Pablo quería ir a predicar el evangelio a los romanos. Muy bien. Estaba preso injustamente, ¿sí? No habían argumentos para que él estuviera preso en realidad, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? Había la política de por medio. ¿Se acuerdan ustedes que hemos hablado de esto? O sea, donde hay querer agradar a un grupo de personas, las cosas se distorsionan, ¿sí? No son reales, es como que inventamos cosas. Bueno, esta mañana, en el capítulo número 26 del libro de los Hechos, vamos a mirar y vamos a leer primero del versículo 1 al 8, ¿sí? Después vamos a hablar todo el pasaje. Hoy vamos a hablar sobre que Pablo todo lo transforma en predicación del evangelio. Bueno, solamente esto es para hacer notar cómo nosotros casi todo lo transformamos en no predicación del evangelio. Bueno, o sea, lo que hacía Pablo es que todas las oportunidades la transformaba en predicación del evangelio. Lo que nosotros hacemos, ¿sí?, que es todo lo transformamos en no predicación del evangelio. Lo hacemos incluso de forma innata. Por eso parece que el apóstol Pablo tiene muchas oportunidades y nosotros tenemos muy pocas. Bueno, lo que hacen las hermanas ahí, por ejemplo, al ir al hospital, ¿sí?, transforman algo que es común, como ir al hospital, sin más que con la palabra, ¿sí?, y van y se acercan y lo transforman en predicación. Todo lo que nosotros podemos hacer en la vida es transformar nuestra vida en una vida de predicación del evangelio. Para eso, por supuesto, vamos a tener que ajustar algunas cosas. ¿Amén? ¿A ustedes les gusta ajustar cosas? ¿Sí? ¿Les gusta? Bueno, ahora veremos. Capítulo 26. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, y por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? Se juzga entre vosotros cosa increíble,
que Dios resucite a los muertos. Qué cosa, ¿eh? Señor, esta mañana danos una palabra profética, una palabra sabia, una palabra que cambie, Señor, las condiciones donde nosotros nos movemos y cómo nos movemos. Y esta mañana podamos entender el llamado que estás haciendo a esta congregación, a este lugar. Estás llamando a las personas a hacer un cambio. A nosotros nos estás llamando a hacer un cambio muy grande. Y esta mañana, Señor, al oír la palabra, tanto nosotros como pastores, Señor, los hermanos, las hermanas, la iglesia, los niños, los jóvenes, los adolescentes, este día, Señor, ocurran milagros y las personas puedan entender lo que tú quieres hacer con una ciudad, lo que tú quieres hacer con una nación, Señor, que está en una encrucijada, pero tú estás gobernándolo todo. Señor, ayúdanos esta mañana, llénanos del Espíritu Santo, completá lo que nos falte, Señor, completá lo que falta esta mañana, Señor. No podemos, Señor, no entendemos muchas cosas, pero completá lo que falta, Señor. Completá, Señor, lo que las personas no han podido y con el corazón no pueden, pero tú dijiste en tu palabra, les voy a dar un corazón de carne, les voy a dar un corazón de carne y pondré mi espíritu en ustedes y les voy a escribir mis leyes en su corazón. Señor, un nuevo pacto. Señor, ábrenos los oídos, los ojos para entender esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces Pablo todo lo transforma en predicación del Evangelio. Nosotros todo lo hacemos no predicación del Evangelio. Bueno, y ese es un problema que tenemos, que es como esta mañana, si ustedes se van a dar cuenta, van a poder entender por qué se apaga la obra del Espíritu. ¿Cómo apagamos la obra del Espíritu? Por medio de estas, y como el apóstol Pablo era como que abría la obra del Espíritu. Dice la palabra, donde el capítulo 26, versículo 1 al 8, este pasaje es muy importante, ¿sí? Ya que nos va a dar, acá nos va a mostrar cómo el apóstol Pablo sabía moverse en los círculos de desarrollo, o en los círculos más refinados, o en los círculos más cultos, o en los círculos de poder, ¿sí? ¿Cómo sabía él moverse? Dice, extendiendo la mano. Si ustedes han puesto atención en las películas donde, por ejemplo, va a hablar el emperador romano, vienen ustedes y hacen, ¿no? Extienden la mano, ¿no? ¿Vieron ustedes, no? ¿Se dieron? ¿Recuerden ustedes? Extienden la mano. Pablo sabía cómo hacer para empezar a hablar, o sea, había que levantar la mano. Ustedes díganme por qué, yo no sé, pero bueno, son costumbres, actitudes que muestran que el apóstol Pablo conocía los ambientes, sabía cómo hablar y comienza su defensa. En esta defensa, ¿sí?, él hace también lo que hizo el otro. ¿Se acuerda quién era el otro? El que sabía hablar, Tértulo. ¿Se acuerdan ustedes, no? Él habló también. ¿Y qué hizo cuando habló? Aduló, resaltó, ¿se acuerdan ustedes? La figura del que estaba oyendo. Y acá dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Tú conoces, tú sabes, ¿sí? Pero ustedes vieron que al final no conocía nada. ¿No? Cuando ustedes, vamos a mirar acá cuando llegue al final. Pero él, ¿qué habló? Habló con alguien y trató de
como de congraciarse con la persona. Bueno, esto también es importante. La otra vez alguien me contó que alguien en televisión, en un programa de televisión, fue a un programa conflictivo, un cristiano, un pastor evangélico, y les dijo de todo en la televisión, los maltrató, entonces les dijo de todo, ¿sí? En cambio el apóstol Pablo, fíjense ustedes, no le dijo de todo. Él sabía cómo eran, ya vimos, venía con el tema de la política, ya me lo dejaron encerrado 2 años, ya a esta altura, ya es como no aguanto más, no, ¿viste? Pero él tenía esta claridad de ¿qué? De congraciarse, ¿sí? Congraciarse, o sea, de no echarse en contra por la actitud, sino por el evangelio. Bueno, eso también es importante, que la gente hable de mal de nosotros por el evangelio, no porque actuamos mal, no porque le decimos unas cuantas malas palabras y nos agarramos a las piñas y decimos, pero yo creo en el Señor, ¿ah? Y el Señor hará venganza. ¿Vieron? Hay hermanos así, ¿vieron? Hay hermanos, ¿ustedes conocen evangélicos así o no? Yo también conozco evangélicos así, ¿no? Que son terribles. Y ellos hablan en el nombre del Señor y dicen, ¿no? Pero su actitud es mala. Entonces ustedes, la primera cosa que tenemos que aprender para seguir predicando el evangelio, ¿qué es? Congraciarnos. ¿Está bien? O sea, no podemos ser enemigos del otro. Yo no puedo irme en contra del otro y decirle, no, te vas a ir al infierno porque sos una porquería, basura, inmunda. Y dice, ¿cómo? ¿Sí o no? ¿Así tratamos a la gente o no? Así no se puede evangelizar. ¿Vamos bien o no? Vamos bien. Bueno, entonces, que la gente, el evangelio sea el que les moleste a la gente, no nosotros. ¿Entiendes? O sea, a nosotros nos van a tratar como al evangelio, pero no porque nosotros hicimos un maltrato. Ahora, dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. O sea, el apóstol Pablo sabía que lo conocían bien antes de ser cristiano, ¿no? Era bien conocido. Fíjense ustedes, desde mi juventud, ¿sí? La conocen todos los judíos. En realidad todos los judíos conocían a Pablo, que era Saulo de Tarso, ¿sí? De la tribu de Benjamín, ¿sí? Todos lo conocían muy, pero muy bien. Dice la palabra, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Bueno, o sea, él era un fariseo, ¿sí? Esto implica que incluso más, cuando ustedes leen la historia, y ustedes si alguna vez miran la historia de cómo eran los fariseos, eran rigurosos, ¿sí? Por eso el Señor, cuando los trata en los evangelios a los fariseos, le dice, bueno, sepulcros blanqueados, serpientes y todo eso, se lo dice el Señor a ellos, porque ellos eran muy, pero muy rigurosos en toda conducta externa, pero lo que no podían manejar era el corazón. Había un grupo de fariseos que se llamaban los fariseos sangrantes. Eran tan rigurosos que ellos no querían mirar a ningún lugar y no querían condenarse con nada. Entonces, para que el pecado no les entrara por los ojos, se tapaban así un poco y salían a caminar medio tapados así que de repente ¡pum!, se pegaban así, ¿no? Y por eso les llamaban los fariseos sangrantes. O sea, era exageradamente cuidadoso con todo lo que tenían que cuidar. Así que el apóstol, cuando dice esto, que él era un fariseo, está diciendo que todos lo conocen, la exigencia en la que él vivía y en la que vivían los fariseos. Pero dice, y ahora, y acá es donde por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Algo muy importante que va a pasar acá en esta expresión es la base
para ser cristiano son las promesas de Dios hechas en el Antiguo Testamento. Una de las cosas claves es cuando se habla de la promesa. Vieron ustedes en el libro de los Hechos, ¿sí? Si ustedes se van a dar cuenta, en el libro de los Hechos, ustedes van a mirar muchas veces la promesa, la promesa, la promesa. En el libro de Lucas van a hablar de la promesa. No se vayan, esperen la promesa, ¿sí? Esa promesa que el Señor hace, fíjense ustedes que se habla como de una promesa. ¿Cuál era la promesa? Bueno, vamos a mirar un poquito para poder entender, un segundito nada más, ¿sí? Esto realmente va a requerir mucho tiempo para poder entender el tema de la promesa, incluso más. Si ustedes quieren entender el Evangelio, primero estudien las promesas, ¿sí? El Evangelio de las promesas. Fíjense, capítulo 12 de Génesis. Versículos número 1 y 3 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A partir de acá es donde están dadas las promesas. Bueno, el Evangelio, por eso que el apóstol Pablo va a ser discutido y tan peleado, porque él va a empezar a darse cuenta de que las promesas de Dios están cumplidas en Cristo Jesús, y por eso es que en Cristo Jesús nosotros pasamos a ser parte de un pueblo enorme, grande, fuerte, bendecido. ¿Sí? Esto se trata. Entonces toda la bendición, toda la promesa que el Señor hizo está en el Antiguo Testamento. Después, cuando ustedes leen, por ejemplo, el libro de Jeremías o el libro de Ezequiel, y el Señor habla del nuevo pacto, está hablando de esta misma promesa, pero esta misma promesa se va a transformar en el Evangelio. O sea, el Evangelio es todas las promesas del Antiguo Testamento hechas sobre Cristo Jesús. Nosotros en Cristo Jesús las tomamos. Bueno, entonces, usted por ejemplo dice, cuando dice el apóstol esto de las promesas, ahora volvamos al libro de los Hechos. No quiero desviarme sobre el tema de las promesas porque debería predicar en realidad varias veces sobre el tema de las promesas para poder como entender todo lo que es las promesas. Pero miren, ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Entonces, cuando él habla de esto, está conectando. ¿Qué se está conectando? El Antiguo Testamento, para nosotros, con el Nuevo Testamento, o las promesas de Dios con el Evangelio de Cristo Jesús. Hay una conexión. Esa conexión es la que nos va a traer a nosotros, que nosotros estamos metidos en el pueblo de Israel. Por eso el apóstol Pablo después dice que nosotros ingresamos, somos el verdadero Israel de Dios. Yo saltaría ahí. ¿No? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los hermanos, ¿no?
no alcanzan a entender el tema, ¿sí? Bueno, o lo entienden, ¿se dan cuenta, no? No se emocionan así, las patitas no le hacen para arriba, para abajo, ¿no? Nada, no, porque imagínense ustedes saben lo que es estar en las promesas de Dios, ¿sí? O estamos en lo absoluto, porque no estamos ni en verdad ni en mentira, estamos en lo absoluto de Dios, en el llamado total de Dios. Dios nos ha llamado a nosotros, fíjense, que no somos nada. Por eso el apóstol Pablo después habla como habla, y él siente que estaba buscando en los fariseos las promesas de Dios, ¿sí? Ellos habían entendido eso, pero de pronto se le abrieron los ojos, y ¿qué descubrió? Que estaba todo en las promesas hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob. Usted dice, ¿y dónde encuentro las promesas? Vean, después si ustedes quieren estudiar el libro de Génesis, léanlo, lean todas las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob, y todas esas promesas están cumplidas en Cristo Jesús para nosotros. Aleluya, eso es tremendo, eso es tremendo. Entonces, pero soy llamado a juicio, dice, por creer en las promesas, por la esperanza que me traen las promesas de Dios. Fíjense, entonces, lo mismo nos va a pasar a nosotros. El problema nuestro y el problema de la iglesia de hoy es un problema muy fuerte que tiene que ver con el poder en el momento. O sea, poder ahora. O sea, la iglesia de hoy lo que mira es el poder ahora. Y yo estoy en contra del poder ahora. No estoy en contra, porque sería ridículo de mi parte, porque la Biblia está llena de eventos, de cosas. No estoy diciendo eso. Pero ¿saben lo que hemos reemplazado? El poder ahora por la resurrección. Mi pregunta es, ¿cuántos mensajes escuchamos u oímos en alguna radio, en algún lugar, sobre la resurrección de los muertos? Y las promesas de Dios están hechas para eso, para la resurrección de los muertos. A Pablo lo estaban enjuiciando no por sanar. Y escúcheme bien, nadie nos va a enjuiciar por sanar a otro. ¿Sabe por qué nos van a enjuiciar? Por creer en la resurrección, por creer que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces este era el mensaje, y esa resurrección tiene que ver con la victoria sobre la muerte, no con que resuciten los muertos ahora. O sea, oremos y resuciten muertos. ¿Estoy de acuerdo? Por supuesto que estoy de acuerdo, que se levanten todos los muertos, pero esos muertos que resuciten hoy se van a morir igual. ¿Entienden lo que digo? O sea, pero cuando venga el tiempo de la resurrección, ahí va a ser la muerte eterna o la vida eterna. Fíjense, ahora versículo 7. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. O sea, los judíos también esperaban, ¿qué cosa? La resurrección de los muertos. Por eso servían a Dios día y noche, ¿sí? Eso se refiere al templo, ¿sí? El templo estaba, vieron ustedes, en Samuel se habla de antes que la lámpara de Dios se apague, ¿no? En Samuel se habla sobre eso. O sea, el templo estaba continuamente sirviéndose y adorando al Señor. O sea, entonces, ¿por qué se hacía eso? Dice, por la esperanza ¿de qué? De la resurrección de entre los muertos. Dice, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble? ¿Que Dios resucite a los muertos? O sea, fíjense ustedes, lo que Pablo predicaba, ¿qué era? La resurrección de entre los muertos. Ellos mismos creían, los mismos judíos creían en la resurrección de los muertos, pero cuando se las predicaba Pablo, no les gustaba. Les gustaba solamente cuando ellos lo hacían. Así que, recuerden ustedes, entonces, ¿en qué está basado el Evangelio? En las promesas. ¿Cuál promesa específicamente? Si usted dice, ¿cuál promesa? Cuando ustedes leen Génesis 12 y lo que yo leí
de Abraham, ¿sí? Eso implica resurrección. Por eso cuando Jesús le dijo a los judíos en el Evangelio de Juan, y Abraham vio mi día y se alegró de ver mi día, para los judíos era algo inexplicable. ¿Cómo? Si tienes la edad que tiene y Abraham vivía allá, ¿cómo lo conoces? ¿Cómo te conoce? ¿Cómo te vio? Era imposible. ¿Por qué? Porque ahí, ¿qué aparece? Negamos la resurrección aún creyendo en la resurrección. ¿Por qué? Porque no está avivada. ¿Por qué? Por el fuego del Espíritu Santo. Y ahí viene la promesa. ¿Vieron ustedes? ¿Para qué sirve la promesa? Para que nosotros miremos la eternidad. Porque sin el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué miramos? Todo lo que pasa aquí y ahora, y nos importa eso nada más. Cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, ¿qué descubrimos? Que la eternidad está en las manos de Cristo Jesús. Entonces miramos el trono y nos deslumbramos frente a eso. Y eso cambia toda nuestra visión, toda nuestra vida. Esto es lo que le pasaba al apóstol Pablo. Por eso decía, cosa increíble se juzga entre nosotros, que Dios resucite a los muertos. ¿Por qué? Porque era lo que había el apóstol Pablo dicho antes, en el capítulo 25. Ahora vamos al versículo 9 al versículo número 12. Entonces él dice, ahora nos relata cómo él le pasa esta experiencia de transformación, de ser lo que era a transformarse en lo que ahora es él. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, yo me hice cargo, dice, ¿de qué? De esta idea de que el que hablaba de Jesús de Nazaret, que había resucitado, ¿qué hacía yo? Lo quería matar, ¿sí? Recuerden ustedes esto. O sea, él también juzgó la resurrección como algo imposible, aun cuando él creía y servían a Dios esperando la resurrección. Cuando le hablaron de la resurrección, lo querían matar. Y eso pasó con Lázaro. ¿Vieron ustedes cuando el Señor resucita a Lázaro? ¿Qué querían los judíos? Matar a Jesús y matar a Lázaro. Vio que estamos locos a veces y no nos damos ni cuenta. No nos damos ni cuenta, nos autoengañamos. Pero bueno, los seres humanos, ¿sí?, sin Cristo y sin el Espíritu Santo son así, ¿sí? Esa es la manera. Y dice la palabra, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Bueno, en el caso de Esteban, ¿sí?, él dio el voto, ¿no? Lo apedrearon. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Fíjense ustedes, no sé cómo lo habrá hecho, le habrá metido el dedo para adentro, ¿no? Lo obligó a blasfemar. Los forcé, hermano. Hay que tener rabia para hacer esto, ¿no? Hay que tener una rabia especial. Y el apóstol Pablo la tenía contra los cristianos, dice, los forcé, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras, los perseguí. Y dice, y ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. ¿Cuál era su actitud entonces frente a Jesús de Nazaret? Era odio. ¿Qué es lo que él tenía? Furia. ¿Qué tenía él? Quería matarlos. ¿Qué tenía él? Un espíritu de destrucción contra toda la iglesia. Eso es lo que él estaba haciendo en realidad. Y esto, en el versículo número 13, va a aparecer el encuentro menos esperado. Porque él decía, esta gente dice que Jesús ha resucitado. Van a ver, ¿no?, si ha resucitado o no. Miren, bueno, yo también he conocido y he visto gente, ¿no?, que incluso a mí me ha pasado cuando yo era chico. Me acuerdo que algunas personas me han dicho, a ver, ¿a dónde está tu Dios? A ver si está vivo tu Dios. Tomá, ¡pa! ¿No? Entonces el apóstol Pablo, ¿qué decía? ¿Los obligo a esto, a blasfemar?
¿A dónde está tu Dios? A ver que venga el Dios que resucitó. A ver, ¡pumba! Toma, no te defiende tu Dios que te resucitó. Y dale. Y así lo trataba él. Hasta que llega este momento, y esto es lo grande, que él no creía. Porque uno le dice a la gente, ¿no? Dice, incluso el Señor dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero él no solo no creía, sino los quería matar por mentirosos, engañadores, por ser una secta de mentirosos y de engañadores que decían que Cristo había resucitado. Cuando a mediodía, oh rey, versículo 13, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, fíjense ustedes, ¿cómo? Y todos los muertos que hiciste, todo lo que habías hecho, ¿qué te pasó? Que te caíste con un poquito de luz. No sé si me entiende, ¿qué? ¿Se te acabó la valentía? ¿No? Imagínese usted que usted ataca algo que usted dice que no existe y de repente se le presenta. Y dice la palabra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, estás peleando contra algo que no lo vas a vencer. Esto es como el caballo, ¿sí? Dicen que el caballo le da unas patadas el aguijón como un clavo. No, nunca lo va a vencer el caballo al clavo, ¿sí? Dice la palabra, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Fíjense ustedes, ¿quién eres, Señor? En lengua, ¿cuánto le hablaba? Hebrea. Fíjense ustedes, eso es curioso acá. En lengua hebrea. Si ustedes saben que el Señor habló cuando Él predicaba, Él hablaba en arameo. Sí, pero fíjense acá, le habló en lengua hebrea. Eso significa que le habló de forma solemne, en una solemnidad total. Y fíjense lo que pasó acá. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? ¿No? El que me tiró de acá, ¿quién es? ¿No? Y le dijo Señor, porque ya dijo, bueno, acá vemos que hay algo terrible. Aparece una luz, nos tira al piso. Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Cómo? Yo no perseguía a Jesús porque Jesús está muerto. Yo perseguía a los cristianos. Y acá se demuestra algo. Que cuando alguien hace algo contra un verdadero cristiano, lo está haciendo contra el Señor. Yo enfatizo la palabra verdadero cristiano. ¿Por qué? Bueno, no contra, como le dije, no contra todos, ¿sí? Pero dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate. Fíjense ustedes, no te vas a quedar ahí, no te voy a dejar ahí. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Fíjense ustedes, o sea, ya lo tenía. Por eso el apóstol Pablo después en otros pasajes dice que desde antes de la fundación del mundo ya nos tenía escogido, solamente que nos dejaba rebuznar un rato. De rebuznar el del, ¿cómo se llama? El del asno, el burro. Que nos deja rebuznar un rato, ¿no? O relinchar un rato y correr por todos los lugares que querramos. A él dice, ya vas a venir, ya te voy a encontrar, ya vas a caer, ¿sí? Y ahí estaba, se iba a Damasco él, con todos los poderes, con todas las autoridades, con todo sellado, para traer. Y apareció el Señor. Apareció el Señor. Y le dijo, yo no te vas a quedar ahí caído, te vas a levantar. Y te voy a poner por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Ahora te mando a los gentiles. ¿Sí? Ahora la tarea dice,
para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Tú has sido mi enemigo, ahora yo te transformo en mi amigo, en un amigo que me va a ayudar. ¿Viste? Así que tú eres enemigo del Señor. Así que tú eres el number one en contra del Señor. Bueno, el Señor te va a llamar, el Señor te va a buscar, el Señor te va a hacer justamente lo que no quieres hacer. Así que no quieres predicar el Evangelio, así que no quieres, ya vas a predicar mucho el Evangelio. Si no va a ser como tú dices, estemos seguros de eso. Abra sus ojos. Fíjense, ¿para qué? Ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Fíjense ustedes, te voy a mandar a una tarea muy dura, durísima, tan dura como la que me diste a mí. No, el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Usted qué cree que estaba haciendo el Señor con el Pablo? Y Pablo estaba convencido ¿de qué? ¿De qué estaba convencido Pablo? De que él era ese instrumento duro y lo tenían que tratar con dureza. Él decía, yo estoy dispuesto a cualquier cosa ahora, porque yo ya sé, yo hice mucho daño a la iglesia del Señor, así que ahora me toca a mí. ¿Sí? Y dice la palabra, para que reciban por la fe. Fíjense ustedes, cuántas acciones que tiene que hacer el apóstol. Uno, si ustedes le ponen las acciones, primero te envío a tu pueblo, ¿no? Te libro de tu pueblo y te envío a los gentiles es todo lejos, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Hay que luchar, hermano, ¿ah? Hay que luchar. Así que todos ustedes que han sido resistentes al Espíritu Santo, y pongan atención, todos ustedes que han sido resistentes al Espíritu Santo tienen que establecer una lucha inmensa y tremenda para este tiempo, porque si no se enfrían. ¿Me entienden lo que les digo, no? Si ustedes han sido librados de cosas terribles, no van a ser traídos a cosas fáciles. Así que por eso es que se enfrían. ¿Por qué se enfrían? Porque quieren lo fácil. La gente no se convierte. Le dije hola y me dijo, no me saludó. Así que, bueno, te dijo, le dijiste hola, y antes cuando a vos te decían hola, ¿cómo era tu conducta? ¿Era dura, difícil? Bueno, así te lo vas a encontrar también. Bueno, y miren si no su vida. ¿Por qué estás apapuchado ahí en el espíritu? ¿Por qué estás decaídos como que nunca hicimos nada? Si éramos lo que éramos, era por algo. Y ahora el Señor nos ha llamado, ¿no? Dice la palabra, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Las promesas. El encuentro menos esperado cambió totalmente su vida. Versículos 19 al 32. ¿Cuál es la respuesta del apóstol? Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo era más malo, no podía ser más malo como fariseo. Pero cuando se convencía de algo, era loco por lo convencido. ¿Entiende? La diferencia nuestra, ¿cuál es? Sí, somos re malos. Cuando conocemos a Cristo, después decimos, y no es para tanto, y que voy a andar predicando, y no, que evangelicen otros. Claro, pero esa es tu tarea, esa es para lo que te llamó el Señor. ¿Por qué? Porque has sido muy rebelde, dice la palabra. No fui rebelde a la visión. No fui rebelde a la visión. Muchos de nosotros hemos sido rebeldes a la visión a la que Dios nos ha llamado. Al principio tal vez no. Una de las claves es que esto que está pasando acá, el apóstol Pablo está acá, ya han pasado más o menos 20 años de su conversión. Y fíjense la pasión que tiene después de 20 años de convertido. Los hermanos de la iglesia, cuando llega un nuevo convertido y está muy apasionado por Cristo, una de las cosas que se habla entre los, ya se te va a pasar. Ya se te va a pasar. Están esperando los hermanos que se le pase. ¿Para qué?
para poder hablar de lo normal, para hablar del partido de fútbol, para hablar, ¿no?, de las comidas ricas, no, y pasar horas hablando de un montón de cosas que no tienen nada que ver con el Señor, apasionados por otra cosa. Y los hermanos dicen, al fin se le pasó al hermano, porque antes no se podía hablar con este loco, porque lo único que sabía hablar era de Cristo, Cristo, Cristo. ¿No? ¿Vieron ustedes? El apóstol Pablo, después de 20 años, seguía apasionado. Ahora yo le pregunto a usted han pasado 20 años, ¿sigue apasionado? Pasaron 20. Los que pasaron 20, ¿están apasionados por el Señor? ¿Están tan apasionados como al principio? Fíjense lo que hizo. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Un mensaje claro. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio. ¿Vieron ustedes lo que se le encargó? A pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Bien claro, un mensaje escritural, que el Cristo había de padecer. ¿Cuánta gente habla del Cristo que había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles? Diciendo él estas cosas en su defensa, hasta ahí, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Fíjense ustedes, ¿qué tenía que ver las letras con eso? ¿Tienen ustedes? ¿Qué sintió Festo? Se sintió avasallado, sintió que si no lo paraba, se convertía. Eso es lo que sintió Festo. Y si yo soy el gobernador acá, yo no me puedo convertir al cristianismo, yo soy el gobernador. Y recuerden ustedes, los gobernadores, los intendentes, la gente política capa no se quiere convertir por determinación. Aun cuando usted lo agobie y sientan que ya no dan más, no se van a convertir. ¿Por qué? Porque ellos tienen que mantener su cargo, ¿sí? Mas él dijo, ¿qué le dijo el apóstol Pablo? Y ahí, ¿vieron ustedes? Empezó a predicar el apóstol Pablo de nuevo. No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y lo confronta, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Vamos, que yo sé que crees. ¿Me entiendes? Lo apuró. Imagínense, por eso le decía el apóstol Pablo, todo lo transforma en predicación. No importa lo que le digan, no importa lo que le hagan. ¿Me entiende lo que digo? Yo me acuerdo que haber estado en la playa, no me acuerdo en qué lugar allá de Pinamar para allá, predicando el evangelio. Y una vez estaba predicando en la playa, estábamos predicando. Habíamos ido con una iglesia, los hermanos de la iglesia, yo le había explicado que tenían que colocarse cerca nuestro por si acaso. Los hermanos todos escondidos por allá, detrás de una duna, de un árbol, por todos lados escondidos los hermanos, y no había nadie. Yo empecé a predicar el evangelio y se me subió uno arriba para pegarme. Y me agarró el pincel y me dijo, desgraciado, no vas a predicar nada porque yo te voy a agarrar a piña y a patadas, porque esto no es el evangelio, es mentira, así, ¿no? Así que yo esperé que el hombre me soltara todo, tiró todo ahí, lo agarré de nuevo, esperé que se fuera y seguí predicando. ¿Entiende? O sea, ¿qué es lo que usted tiene que empezar a darse cuenta? Tenemos que empezar a darnos cuenta de la predicación del evangelio, volver a ser osados, atrevidos. Yo sé que cree, le dijo. Y entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, ¿vio? Ahora, sino también todos los que hoy me oyen, los que están acá, los que me oyen todos, fueseis hechos tales cuales yo soy, excepto estas cadenas. O sea, que sean cristianos como yo soy, pero sin estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. ¿Vieron ustedes? Predicó el evangelio con toda soltura,
predicó el evangelio a todo lo que daba. Prácticamente los obligó a creer en el Señor. Y ellos dijeron, no hay una sola razón para meter preso a este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? ¿Quién se ató a sí mismo hacia Roma? Pablo. Pablo fue el que se ató. ¿Por qué se ató? Porque él sabía que había llegado su tiempo para ir a predicar ¿a dónde? A Roma. A predicar el evangelio ¿a dónde? A César. Y él sabía que ahí él tenía que ser su final. ¿Por qué? Por todo lo que él había hecho a la iglesia. ¿Entiende lo que le digo, no? Él lo sabía. El Señor le perdonó los pecados, porque el apóstol Pablo dice, el Señor me perdonó todos los pecados, todos mis pecados. Pero tienes algo, hay algo. Hermano, no nos podemos escapar de nuestra historia. El Señor decía, si alguno deja padre, madre, hermanos, hermanas, por causa de mí, ¿sí? Tiene en esta vida el 100% de lo que haya perdido. Y en la próxima vida, la eternidad. O sea que yo no puedo separar mi historia. Yo no puedo decir, no tengo nada que ver con mi historia. El apóstol Pablo siempre supo que su historia tenía que ver con lo que vivía. Ahora, si yo me aparto de eso, se me va el fuego, se me va el llamado. Entonces la pregunta que esta mañana yo te quiero hacer es, ¿por qué se te ha ido el llamado? ¿Por qué se te ha ido el fuego? ¿Por qué se nos deteriora todo? ¿Sabe por qué? Porque no queremos vivir lo que Dios nos está proponiendo vivir. Queremos vivir una vida de otra manera. Así que esta mañana yo le invito a decir, Señor, quiero transformarlo todo en predicación del evangelio. Todo. Hasta mis defectos, mis errores. La otra vez, hace 2 años, le pegué a uno. Tengo que ir a hablar con ese. ¿Por qué? Porque tengo que predicarle el evangelio. Le voy a pedir perdón, me voy a humillar, pero le voy a predicar al evangelio. Voy a ir al otro, le voy a predicar al evangelio. Voy a ir al otro y le voy a predicar al evangelio. ¿Por qué? Porque es todo lo que tiene sentido en la vida del cristiano. La prédica del evangelio. Pablo todo lo transforma en predicación del evangelio. Señor, esta mañana les he hablado esta palabra preciosa que no es para ellos, Señor, es para mí. Soy yo el primero, soy yo el primero que estoy delante tuyo, Señor. Y no queremos irnos a casa para pasarla bien ni para disfrutar de la vida solamente, sino queremos entender la prédica del evangelio, entender el apóstol Pablo, entender esta pasión que ardía en él después de 20 años de haber predicado, haber hecho, haber ido, pero ahora no podía parar, Señor, su corazón, su alma, su espíritu. Esta mañana, Padre, yo te pido que en este lugar, aquí, entre medio de todos los hermanos, todos aquí podamos experimentar el llamado otra vez, así como él recordaba con tanta claridad, con tantos detalles, el llamado, cómo fue que ocurrió, cómo fue que cambió, cómo fue la promesa hecha en el Antiguo Testamento y toda esa promesa hecha una realidad en el ahora. Señor, no estamos improvisando. Esto no se trata de mí, que tú me ayudaste a mí un poco. Se trata de tu eternidad. Se trata de esto de Abraham. Se trata de Isaac. Se trata de Jacob. Se trata, Dios mío,
de algo mayor. No se trata de que yo me sienta un poco bien. Es más que esto, es más. Gracias, Señor, por sanarnos. Y si hay alguien enfermo esta mañana, Señor, aquí, después de haber orado incluso, y Señor, tu mano poderosa lo quiere sanar, gloria sea tu nombre. Pero esto se trata más que de sanidades. Esto se trata más de que resucitar muertos. Se trata más, es algo eterno, es algo poderoso. Y tú nos has llamado, nos has convocado como pregoneros, nos has llamado como predicadores, nos has llamado como maestros de la gente, nos has llamado para que nosotros hagamos esta tarea tan fuerte, tan poderosa, de llevar a muchas personas a tus pies. Esta mañana, Padre, que muchos puedan entender esta palabra. Y si algunos la han entendido, Señor, que puedan esta mañana, Señor, estar en tu presencia. Aleluya. Yo le pido esta mañana, si alguno de ustedes entendió la palabra y dice, yo soy esa persona, yo abandoné mi llamado, yo abandoné lo que Dios me dio, lo que me fue dado, yo lo he desperdiciado, lo he colocado en baja estima y me he dedicado a otras cosas y mi vida se ha apagado, pero me doy cuenta esta mañana de lo que hablamos. Yo le pediría esta mañana que usted viniera acá adelante y nos arrodilláramos juntos un rato en oración para decir, Señor, acá está mi vida, te ofrezco mi vida, Señor. Si alguno de ustedes entendió la palabra y se da cuenta y dice, a mí me pasa esto, a mí me pasa esto, estoy apagando, el fuego de Dios se ha apagado en mí a causa de esto, o tal vez quiere venir, venga esta mañana, venga. Aleluya, 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 sí, Señor, aleluya. Si usted siente este llamado, ¿sí? Ya sea que están acá o acá, si usted siente ese llamado y usted se da cuenta que usted se ha perdido, incluso está perdido ahora. Cuando digo está perdido, no es que está aquí, se supone que no está perdido, pero usted sabe que está perdido. Usted sabe que no hay caminos, que usted quiso, que usted quería y que usted dijo, bueno, pero no puedo. Señor, yo sé que tú me llamaste y he perdido mucho. Quiero esta mañana responder a tu llamado. Yo sé que estamos acostumbrados a ver en la iglesia al pastor, a la gente, pero somos gente que está en la eternidad. No somos gente que está limitada acá. Es gente que está en la eternidad. Señor, esta mañana acá estamos. Aquellos que están respondiendo a tu llamado están diciendo, sí, Señor, ha sido difícil, mi vida ha sido muy dura, pero yo sé, Señor, que esa vida dura, tú, Señor, viniste a mí y me transformaste, pero yo la abandoné, Señor, ese llamado. Y cuando tú me llamaste, yo me hice para un lado, me hice un costado. No se trata, Señor, de algo que no yo sepa, pero sí es algo que tu Espíritu conoce. Ayúdanos, Señor, ayúdanos esta mañana.
Ayúdanos. Ayúdanos, porque es tu llamado. Esta es la clave de todo lo que puede pasar en una vida. Es la clave. Señor, hemos perseguido tu obra. Tal vez, Señor, nunca pensamos en esto, pero nos opusimos. Dijimos, ¿cómo se va a hacer eso? ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo lo van a hacer? Señor, nos hemos levantado contra tu nombre. Perdónanos. Ayúdanos esta mañana a poder traer el corazón a ti. Porque tú eres el que llamas. Porque tú eres el que buscas. Porque tú eres el que estás llamando. Señor, y no se trata de cuántas veces voy a hacerlo. Todas las veces que sean necesarias voy a hacerlo. Lo voy a decir todas las veces que sea necesario. Porque no alcanza, Señor, con una vez. El mismo apóstol, cuando estaba confesando lo que había ocurrido con él hace 20 años, estaba confirmándolo en ese mismo momento. Yo no fui rebelde y no soy rebelde a la visión. Voy a predicarte el Evangelio, Rey Agripa. Te voy a predicar, gobernador Festo. Y si tengo que predicarle a César, le voy a predicar. Y si muero, moriré. Pero no me voy a callar. Y lo confesaré todas las veces que sea necesario. Señor, es tu llamado al ministerio. Es tu llamado, Señor. Es tu llamado. Señor, hemos oído, hemos escapado. Señor, es tu llamado. Ayúdanos. Esta mañana, ayúdanos. Es tu llamado, Señor. Señor, nos humillamos juntos esta mañana. Nos humillamos. Reconocemos que acá está tu presencia. Que esta es tu presencia. Que esta es tu presencia. La llama que arde y que no se apaga. Que no se apaga. Esta es la llama que arde y que no se apaga. Este es el fuego de Dios que se enciende esta mañana en nosotros. Iglesia, tú que te rebelas y dices, no, yo no. No, pero eres tú. No, yo no, pero eres tú. Y esta mañana comienza a arder el fuego y va a comenzar a derramarse el Espíritu para poder alcanzar a los miles. A los miles. Señor, acá estamos. Esta iglesia, esta congregación, este cuerpo. Señor, nos humillamos y nos sujetamos a Cristo. Nos sujetamos a Él. Decimos, Señor, perdona toda indiferencia, toda indiferencia, toda indiferencia. Perdona toda indiferencia. Perdona toda indiferencia a Jesús el Cristo. Señor, perdona. Perdona, 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 perdona. Porque cada vez, Señor, que nos hemos opuesto a ti, Señor.
Fue tu persona. Fue tu persona. Fue tu persona que nos llamabas, que nos buscabas. Ten misericordia esta mañana. Ten misericordia esta mañana y aviva la iglesia. Aviva la iglesia esta mañana. Aviva la iglesia esta mañana. Aviva la iglesia. Aviva tu pueblo. Aviva la iglesia esta mañana. Aviva la iglesia esta mañana. Que esta mañana la iglesia, Señor, como una sola, pueda decir sí, Señor. Esta mañana pueda aceptar el llamado, ese llamado tuyo. Aleluya. 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 Mientras el Espíritu Santo se está moviendo y Él camina en medio de nosotros y va hablando con personas. Acá hay personas que se sienten inútiles, incapaces. Acá hay personas que sienten una desvalorización muy grande y sienten que no pueden, que no es para ellos. Pero esta mañana el Señor está llamándote, te está buscando, te está llamando, le está pasando a tu lado. Algunos de ustedes están aquí y dijeron: Señor, yo estoy seguro que yo no, pero el Espíritu de Dios está hablando contigo ahora. El Espíritu Santo está moviéndose, se está pareciendo, te está llamando, está apareciendo. Hay algo sobre ti, hay un fuego, hay un calor, hay una bendición, hay una paz, hay algo ahí que tú nunca experimentaste. Señor, tú eres tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande. Sí, Señor. Señor, esta mañana, mientras la iglesia está delante tuyo y los hermanos están aquí, estamos acá respondiendo, como decía el apóstol: no soy rebelde, Señor. No soy rebelde, Señor. No soy rebelde, Señor. Mi respuesta es sí, Señor. Mi respuesta es, Señor, que sí. Que sí, Señor. Si quiero, sí. Sí, Señor. Y no voy a escaparme, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Ahora recibe este tiempo, Señor. A los hermanos, a las hermanas. Recibe esta hora, Señor. Acepta esta mañana. Y levántate, Señor, y tómanos en tus brazos, Señor, y aparece y revélate, porque tú eres el Cristo que ha resucitado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, amén. Gracias, Señor. Algo está cayendo aquí. Sí, Señor. Y es tan fuerte sobre mí. Alábale, 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 alábale. Mis manos levantaré. Aleluya, 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 aleluya. Y su gloria tocaré. Está cayendo. Alábalo,
Señor. Gloria sobre mí. Amén, así es. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Sí, Señor. Su gloria está Así es, aquí. Su gloria está aquí. Así es, Aleluya. Su gloria está aquí. Gloria a Dios. Aleluya, alábale, alábale. Levanta la voz, alábale, alábale. Levanten la voz y alaben. Tomemos decisiones esta mañana de no ser débiles, sino diga el débil, fuerte soy. Tomemos decisiones esta mañana de no ser miserables, sino diga el pobre, rico soy. Levanta tu voz en alto, levántala. Alábale, alábale, alábale. Aleluya, alábale, 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 alábale. Alábale, alábale, iglesia. Levanta tu voz, iglesia, levántala. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Alábale, alábale, levanta tu voz, iglesia ahí. Niños, levanten su voz y alaben al Señor. Alábenlo, alábenlo. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, Señor, sí, Señor. Señor, tú cambias esta mañana tantas realidades. Cambias, Señor, cosas que estaban establecidas. Quita los gigantes en medio. Quita, Señor, a la gente que parece importante, que nos ha limitado. Y esta mañana, Señor, se produce una ruptura donde, Señor, edificios altos se caen, donde personas, Señor, que se han levantado para destrucción se caen, donde personas, Señor, que se levantaron para destrozar se caen. Aleluya, 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 se caen esta mañana, Señor, y viene la gracia y la fuerza, porque dice tu palabra: no es con ejército ni con espada, sino con mi espíritu. Así que, Señor, esta mañana, Señor, aquellos que han tenido espadas, Señor, se les caen las espadas. Aquellos que han tenido oposición, se cae la oposición, porque viene la gracia y la fuerza de lo alto del Espíritu. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Alabamos el nombre del Señor, lo alabamos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. 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 No te olvides de tu ministerio. No olvides de tu llamado. No olvides lo que Dios ha colocado en tu vida. Ejercítalo. Ponlo en práctica. Desarróllalo. Llévalo a las montañas y llévalo a las playas. Llévalo a los cielos, llévalo a la tierra. Levántate esta mañana y brilla, resplandece. Ha llegado tu luz, ha llegado tu tiempo, ha llegado tu hora. Aleluya. El Señor te bendiga muchísimo. Nos abrazamos.